Bien, pues vamos a entrar ahora sí al taller de qué es el ajuste anual de ISR. ¿Qué es el ajuste anual? Bueno, pues es la obligación del patrón de calcular el impuesto de sus trabajadores y saldar las diferencias del impuesto a favor o en contra. En otras palabras, pues bueno, es la obligación que tiene nuestra empresa para con todos los empleados de hacer la determinación del impuesto anual de ISR y en caso de tener un saldo a favor o en contra, pues irlo aplicando en los siguientes periodos mediante la nómina. Antes de esto, me gustaría solicitarle su participación. Aquí, como pueden ver, hay un código QR en el cual, si me ayudan escaneándolo, para contestar alguna de estas cuatro opciones. Este es meramente lúdico para saber si ustedes ya tienen o qué tanta experiencia tienen ustedes con el ajuste anual, en caso de que nunca hayan revisado o realizado un ajuste anual, si ya tienen experiencia con este proceso, si ya habían generado algún ajuste anual anteriormente, pero bueno, con sus reservas, o nunca, ¿no? Entonces, me gustaría ver si nos pueden apoyar para saber con qué audiencia tenemos. Bien, es importante saber esta parte porque así sé qué puntos más finamente tocar. Tenemos que la mayoría no ha generado o calculado un ajuste anual anteriormente. No se preocupen, aquí lo vamos a ver a detalle. Realmente les voy platicando, el ajuste anual no es un proceso tan complicado como pareciera ser. Tomamos como referencia el ajuste anual es prácticamente un ajuste mensual. Si alguno de ustedes lo practica en su empresa, sabemos que es acumular toda la base gravable del periodo. En este caso, lo que cambia es que el periodo es de 12 meses, es un ejercicio fiscal, a diferencia del ajuste mensual, y meterlo a las tablas correspondientes. En este caso van a ser las tablas anuales, determinar el ISR, sacar diferencias y aplicar las diferencias al trabajador. A grandes rasgos, así es el procedimiento. Así es que, como veo que hay bastantes que nunca han hecho un ajuste anual, esto es a grandes rasgos lo que significa hacer este procedimiento. Así es que no se preocupen, lo vamos a ver. Y pues bueno, tuvimos 27 participantes, les agradezco mucho, 28. Creo que es suficiente. Muchas gracias por participar. Entonces vamos a continuar con la presentación. Bien, vamos a comenzar con un ejemplo de cómo pueden ustedes ir identificando cuando podrían presentarse diferencias a favor o en contra de los trabajadores. En este caso tenemos del lado izquierdo una pequeña gráfica en donde se muestran ingresos mensuales para un trabajador. Este trabajador tuvo una constante de que cada mes tuvo un sueldo de 25,000 pesos. Si se dan cuenta, pues bueno, es una constante, el trabajador no tuvo ingresos adicionales, nosotros a esto le llamamos una nómina plana, el cual pues el trabajador solamente tiene ingreso por sueldo. Entonces, si nosotros vemos aquí el ISR anual de la tarifa, aquí está subrayado con amarillo, bueno, encerrado con amarillo. Cuando nosotros metemos la base gravable, que son 300,000 pesos por estos 25,000 pesos mensuales en los 12 meses, nos va a dar un ISR de 44,064,02. Esta empresa tuvo un acumulado o le retuvo a lo largo de cada mes al trabajador un total en el año de 44,064,04 pesos. Nos genera una diferencia de 0,02 centavos, es mínima, realmente pues no hay mucho aquí que ajustar, se le va a ajustar 2 centavos al trabajador. En este caso, pues no tenemos mucha diferencia porque tenemos una nómina muy plana. En este siguiente ejemplo es algo muy similar. Tenemos un trabajador que tiene ingresos variables, pero no muy alejados unos de otros. Tenemos que está jugando de entre de los 27,000 pesos al mes. Genera una base anual grabada de 338,000 pesos. Si los metemos esta base grabada a las tablas de ISR anuales, nos da que tuvimos que haber retenido 52,180,82 pesos. Sin embargo, al trabajador se le retuvo por parte de la empresa 52,180,80 pesos. Al igual que el ejemplo anterior, tenemos una diferencia de 0,02 centavos. Como verán, como estamos casi dentro del mismo rango, no hay mucha diferencia.
que podemos encontrar en la retención que se hizo durante el ejercicio a el ISR que le corresponde en el año. En esta otra gráfica tenemos ya una disparidad en cada mes, en donde tenemos ingresos de 29,000, después en febrero baja y puede ser de 27, vuelve a subir en marzo, en abril aumenta un poquito más, se mantiene arriba de 30,000 en mayo, en junio disminuye, y así hay ingresos variables. Este trabajador tuvo en el año una base grabada de 336,960, la cual nos da un ISR anual de 51,958,67, y a este trabajo en el transcurso del año, en cada mes, acumulado para el ejercicio, se le descontó 51,979,41. Aquí ya nos genera una diferencia superior de 20 pesos,74. Tampoco es demasiado grande, pero podemos ver que gracias a que tenemos ingresos distintos, se empiezan a generar diferencias en los cálculos con lo retenido en el ejercicio y lo que realmente se le tuvo que retener. En esta otra gráfica tenemos ya diferencias un poquito más grandes, en donde tenemos un salario mensual constante, pero tenemos 4 meses en los cuales se disparan sus ingresos. Esto puede suceder generalmente con las personas que están en las áreas de venta por comisiones, los cuales tienen un salario base fijo, pero en algunos meses, en algunos periodos van a tener ingresos mucho más altos por las comisiones o por bonos que tengan. Entonces, aquí este trabajador tuvo una base anual grabada de 337,000 pesos, lo cual le genera un ISR anual de 51,967,22, y la empresa le retuvo 52,275,91. Aquí tenemos una diferencia de 308,69 pesos. Como les mencionaba, pues bueno, ya empezamos a ver que sí se pueden llegar a generar diferencias a pesar de que estemos haciendo la retención correctamente. ¿Por qué? Porque estamos brincando de rangos. Recordemos que el ISR se calcula con base a una tabla y dependiendo de la base gravable es en el rango en el que se va a situar nuestro cálculo. Bien, teniendo ya como este preámbulo, vamos a explicar un poco de las reglas de cómo aplicar el ajuste anual a los trabajadores. ¿Qué necesitamos nosotros considerar para saber si se le va a aplicar un ajuste anual al trabajador o no? Bien, para empezar, vamos a considerar el periodo en el que se encuentra el trabajador con nosotros. ¿Se le va a aplicar un ajuste anual o está obligada la empresa a generar el ajuste anual al trabajador si el trabajador está con nosotros colaborando desde el 1 de enero o antes del año en curso? Y también si está activo hasta el mes de diciembre. En este caso, al trabajador sí tenemos la obligación como patrón de generarle el cálculo de ajuste anual de ISR. Si el trabajador tiene con nosotros un contrato bajo el régimen de sueldos y salarios o asimulados, otra de las condiciones es que seamos nosotros su único patrón para poder aplicarle el ajuste anual y que sus ingresos anuales sean inferiores a 400,000 pesos. Por otra parte, ¿a qué trabajadores no se les aplica? Bueno, si en el periodo trabajado con nosotros ingresó después del 1 de enero o causó baja antes del 1 de diciembre. ¿Por qué marcamos estas fechas? Porque necesitamos nosotros asegurarnos que prácticamente en todo el ejercicio seamos nosotros las únicas personas que le generaron ingresos. ¿Por qué? Porque si esta persona tuvo ingresos antes no sé, si ingresó con nosotros el 1 de enero, el 5 de enero, pero del 1 de enero al 5 tuvo otro patrón y en estos 5 días o en estos 4 días tuvo un ingreso adicional, como pudo haber sido un finiquito o una liquidación, nosotros no vamos a contar con esta información. O en estos 5 días tuvo un pago adicional como bonos, comisiones, etcétera. Entonces nosotros no vamos a contar con la base gravable real y nuestro ajuste anual no va a ser el correcto. Vamos a tener diferencias, o en su caso el trabajador va a tener diferencias que se van a ver reflejadas posteriormente y va a tener algún tipo de llamado por parte del SAT. En los contratos, bueno, que no tenga un segundo patrón en forma simultánea. En caso de que esta persona tenga 2 o más trabajos y esté dado de alta, bueno, pues esta persona va a tener que decidir si va a aplicar la declaración anual por su parte o
acumular toda la información que tiene con otros patrones, toda la información timbrada y dársela a una sola persona para que le genere su ajuste anual. Esto es muy complicado y ya no se vuelve obligatorio para el patrón. Automáticamente al tener más de un patrón, entonces ya se pierde la responsabilidad de aplicar el ajuste anual. En los ingresos, bueno, si supera los 400,000, ¿por qué 400,000? Porque así lo marca la ley, y que cuente con ingresos adicionales, es decir, que él pueda también emitir facturas por servicios o por ventas. Si esta persona está en estos casos, pues bueno, ya no tiene una obligación en la empresa de generarle un ajuste anual. Y por último, pues bueno, que comunique por escrito que presenta declaración anual, es decir, que por voluntad propia el trabajador diga a la empresa que él no quiere que la empresa presente su declaración, más bien su ajuste anual. Lo deberá presentar por escrito y enterándoselo al patrón, o que perciba sueldos del extranjero. Para quienes no aplica, ¿qué deben de hacer? Es decir, para las personas que cayeron en estos supuestos donde el patrón no está obligado a presentar la declaración, pues bueno, deberán presentar ellos mismos su declaración anual a más tardar el 30 de abril del siguiente año, es decir, en este caso, del 2025. En este proceso ellos podrán aplicar deducciones personales como son gastos médicos, gastos hospitalarios, gastos dentales, gastos funerales, etcétera. Algún otro tipo de deducciones personales que puedan aquí aplicar y salir beneficiados. Para quienes aplica pero no quieren que se realice, hay algunas personas que sí están en los supuestos donde el patrón está obligado a presentar su declaración anual, sin embargo ellos no quieren que se presente por estos mismos motivos que acabamos de mencionar, que son la deducción de gastos personales. Entonces deberán solicitar al patrón que no se realice el ajuste anual. ¿Y cómo lo deberán solicitar? Bueno, pues tienen que entregar de forma escrita una carta antes del 31 de diciembre o antes de que el patrón anuncie que van a realizar los ajustes anuales, con la siguiente información, que es la fecha, el RFC del trabajador, el ejercicio fiscal, el cual quiere que no se le presente, en este caso podría ser 2024, el nombre y dirección del patrón, el nombre completo del trabajador, solicitar expresamente no hacer el ajuste anual. Esto tiene que quedar muy claro, que el trabajador lo que está solicitando es que no quiere que la empresa realice el ajuste anual, y también dejar por escrito que él es el que va a ser el responsable de hacer esta declaración. Y al final, pues, firmarlo con su nombre y su firma, valga la redundancia. ¿Qué información necesitamos para el cálculo? Bien, es importante que sepamos que una de los datos o de los montos bases para determinar el ajuste anual, la UMA. ¿Qué es la UMA? Es la unidad de medida y actualización, y es la cantidad monetaria que sirve como base para el cálculo del impuesto a partir de 2016. Antes de 2016 se usaba el salario mínimo, si lo recordarán. Actualmente utilizamos la UMA. ¿Para qué nos sirve la UMA? Para determinar los montos exentos. Los montos exentos los encontramos en la ley del ISR, en el artículo 93. Sin embargo, para determinar qué cantidades sí forman parte del impuesto, vamos a utilizar la UMA, como nos los marca la ley. El valor de la UMA para 2024 es de 108 pesos punto 57 centavos. Esto se publicó el 10 de enero del 2024 y entra en vigor el 1 de febrero de 2024. Esto quiere decir que el siguiente año va a cambiar el valor, al igual que cambió en este año al que estaba en el año anterior. Entonces, es importante saber que la que está vigente, o el monto que está vigente, es 108 pesos punto 57 centavos. ¿Qué otra cosa necesitamos? Necesitamos saber qué tabla está vigente actualmente para la determinación del impuesto. Para 2024, esta es la tabla con los montos que están vigentes. Esto lo podemos encontrar en el anexo número 8 del Código Fiscal de la Federación. No cambió, es la misma tabla que de 2023. Entonces, si ustedes ya cuentan con la tabla 2023, pues bueno, es la misma que se va a utilizar para este año. Otra cosa que necesitamos es poder generar algunos acumulados de nuestro sistema de nóminas, en este caso RUNA, y alguna balanza de comprobación del área contable.
¿Con qué intención hacemos esto? Bueno, solo para validar que tenemos o contamos con la misma información, que no vamos a tener diferencias y que los datos que vamos a utilizar son los correctos. También contamos con un aplicativo que nos comparte el SAT. Esto es para poder verificar y validar nuestros FDIs expedidos a lo largo de todo el ejercicio. Si ustedes ingresan, van a ver esta pantalla que se muestra, bueno, la imagen que les comparto, y nos pide qué ejercicio queremos que validemos. Le damos 2024 y nos va a dar toda la información de los FDIs timbrados que hemos tenido. Esto es para que ustedes igual hagan un cruce y saber si todos los FDIs que tienen en sus reportes o en su contabilidad coincide con la información que tiene el SAT. En ocasiones olvidamos timbrar o dejamos pendientes algunos CFDIs por finiquitos, por liquidaciones, no sé, bonos o por algún proceso que nos hayamos atorado y lo dejamos para después y ese después nunca llegó. Entonces aquí es de mucha importancia poder hacer estos cruces y validar que realmente tengamos todo timbrado o todo cancelado. Bien, les hablaba hace un momento de la parte exenta que nos ayuda a la UMA a determinarla. Entonces aquí vamos a ver o vamos a especificar cómo es que se clasifican los ingresos de un trabajador. Aquí nosotros los clasificamos principalmente en tres. El primero son los ingresos acumulables, que son todos los ingresos que va a tener el trabajador, todas las percepciones que va a recibir por parte de la empresa, y estos a su vez se van a clasificar en exentos y grabados. Aquí los acumulados, pues bueno, es el monto total. Posteriormente vamos a determinar si la ley nos dice que estos ingresos o percepciones van a tener alguna parte exenta. En caso de que tengamos alguna parte exenta que significa que esté libre del pago de ISR, lo vamos a poder encontrar en el artículo 93, como les mencionaba, de la ley del ISR. Nos va a dar las condiciones en las cuales vamos a poder exentar dichos conceptos, los montos y las características que deben de tener. Posteriormente, cuando tenemos los ingresos acumulables, es decir, las percepciones, determinamos los exentos en caso de que tengan exentos, nos va a dar la diferencia, nos va a dar la parte grabada, que es la parte grabada, la que sí vamos a utilizar o la que sí va a jugar para determinar un impuesto, en este caso el ISR. Y esta parte grabada es sumamente importante porque es la que vamos a utilizar de aquí en adelante para hacer la determinación del ajuste anual. Algunos ejemplos de ingresos o de percepciones que están exentas son las horas extras dobles. Ojo, no está, estos conceptos, como les mencionaba, tienen que cubrir ciertas características, no significa que estén exentas al 100%. Entonces, les recomiendo que consulten el artículo 93 de la ley del ISR para que sepan cómo es que juegan los exentos dentro de estos conceptos. Y estos no son los únicos, son algunos que estamos mencionando y son las horas extras dobles, la prima dominical, reembolsos de gastos médicos, prima vacacional, aguinaldo e indemnizaciones. Por mencionar algunas características, el aguinaldo, que ya estamos aquí a la vuelta de la esquina de pagarlo, el aguinaldo tiene una exención de 30 veces el valor de la UMA anual. Este concepto se considera anual porque algunas personas creen que cada que pagues aguinaldo vas a exentar las 30 UMAs en el mismo año, y no. Si ya pagaste, si tuviste un trabajador que le hiciste un finiquito, no sé, en agosto, y le pagaste la parte proporcional de aguinaldo y le exentaste la parte que le correspondía, entonces hay que validar que todavía le quede un remanente exento por si lo volviste a contratar y está vigente eh, y vas a presentar su declaración, pues saber que el remanente de exento le aplica en otro caso. Si ya le aplicaste todo el exento en este primer pago, pues bueno, pasará a estar grabado completamente. Lo mismo para el resto de los conceptos. Nosotros en Runa tenemos algunos artículos que les pueden beneficiar y que hablan referente a esto de la parte de la exención. Si quieren consultarlo, les dejamos aquí la liga. Como les decía, les vamos a compartir esta presentación. Entonces, únicamente le dan clic y los va a direccionar a la dirección para la página donde se encuentra el artículo. Bien, vamos a ver el ajuste anual, cómo es que se aplica. Ya teniendo todas estas bases y estos conocimientos de la información que necesitamos, vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo es el proceso para determinar el ajuste anual.
Necesitamos los ingresos del año, que era lo que les decía, los acumulables, y les vamos a restar los ingresos exentos para tener una base grabada anual, que es lo que acabamos de ver. En este ejemplo, pues bueno, tenemos que este trabajador en el año tuvo conceptos o se le pagó en la nómina conceptos como son sueldo, 180,000 pesos, el cual está grabado totalmente, esta no tiene una parte exenta. Se le pagó en el año una prima vacacional por 750 pesos. La prima vacacional está exenta a 15 veces el valor de la UMA al año, al igual que el aguinaldo es anual. Entonces, está exenta los 750 pesos, no tenemos nada grabado. Tenemos que se le pagó aguinaldo por 15,000 pesos. Aquí la exención de las 30 UMAS al año para 2024 es de 3,257.10 pesos. Por lo tanto, la diferencia queda grabada, que son 11,742.90. Se le pagó PTU, 25,000 pesos, igual que la prima vacacional, son 15 veces el valor de la UMA al año, que son 1,628.55, y la diferencia, 23,371.45, queda grabada. Por lo tanto, tenemos un total de ingresos acumulables de 220,750 pesos, exentos 5,635.65, y una base grabada de 215,114.35. Entonces, ya una vez determinada la base anual, vamos a proceder a meterla a las tablas anuales de ISR. Estas tablas las podemos encontrar también en el artículo 152 de la ley del ISR, y vamos a aplicar el procedimiento que nos marca este artículo. Es decir, vamos a meter los ingresos anuales, que son 215,114.35, que es lo que vimos en esta parte, y vamos a aplicar el procedimiento dentro de las tablas. Vamos a ubicar el límite inferior, en este caso nos dan 185,852.58, para darnos un resultado, o sea, a esta resta de los ingresos de la base grabada se le resta el límite inferior, nos va a dar una diferencia que son 29,261.77. A este se le va a aplicar el porcentaje que vamos a encontrar dentro de la tabla, en este caso es 21.36, y se le va a sumar la cuota fija, que igual la vamos a encontrar en la tabla, que son 19,682.3. Nos va a arrojar un ISR anual de 25,932.44. Ahorita esto es meramente teórico, lo vamos a ver más a detalle. Posteriormente vamos a considerar el subsidio del empleo aplicado. En caso de que al trabajador le haya correspondido subsidio, se le va a descontar al ISR que ya determinamos, es decir, a estos 25,932.44, se le va a descontar subsidio en caso de que haya. En este ejemplo es un trabajador que tiene un sueldo de 15,000 pesos, por lo tanto ya no recibe o ya no le aplica subsidio, por eso lo tenemos en cero y queda igual. Entonces, el ISR anual neto es de 25,932.44. Posteriormente, a este ISR que ya le determinamos con las tablas anuales, le vamos a descontar el ISR que le retuvimos en todo el año. Es decir, nosotros vamos a jalar nuestro acumulado anual de lo que hemos retenido en el año. En este caso, el trabajador en enero fueron 1,910.54 de ISR, en febrero lo mismo, en mayo tuvo ingresos adicionales, entonces se le retuvo 7,478.67, y así cada mes se le fue reteniendo ISR para tener un acumulado de 31,210.44. Esto es lo que se le descontó al trabajador en el año. Aquí vamos a hacer la diferencia. El ISR anual realmente ya acumulado es de 25,932.44. Esto nos arroja una diferencia de 5,000. Adolf, Sí. perdón que te interrumpa, se dejó de presentar. A ver, denme un segundo. Sí, tienes razón. Denme un segundo. Gracias, Néstor. Ahí ya lo ven de nuevo. ¿Me ayudan Sí, a muchas confirmar? gracias. Gracias, Néstor. Gracias. Bien, entonces les comentaba que el acumulado del ISR que se le retuvo al trabajador se va a sacar la diferencia con el ISR real, que es el que determinamos nosotros, y en este caso nos da una diferencia de 5,278 pesos. En este caso, como el ISR que se le retuvo en el año es mayor al ISR que se le debió de haber retenido,
entonces el trabajador tendrá un ISR a favor. Este ISR a favor es el que nosotros vamos a compensar a lo largo del siguiente ejercicio o en el siguiente periodo. En este caso, si nosotros aplicamos el ajuste anual en 2024, en la primera quincena de diciembre, podemos empezar a generar en ese mismo periodo la devolución en la primera quincena, en la segunda quincena y de ahí en adelante, ¿no? En el siguiente año. ¿Qué es lo que estamos viendo a continuación? El ajuste anual, cómo se vería reflejado en la nómina. Como tenemos un ISR a favor, no le podemos devolver completamente el monto. Tenemos ahí un candadito. El ISR de este trabajador es de 5,278 pesos. ¿Cuál es el candado que nos marca la ley? Dice que se lo vas a poder devolver como una percepción, con una clave específica que haga énfasis a que es una devolución de ISR retenido en exceso del ejercicio, pero siempre con el monto máximo del ISR que le vas a retener en el periodo que le estás haciendo la devolución. En este caso, tú vas a correr tu nómina, vas a tener tus percepciones, en este caso nada más tenemos un sueldo. Por este sueldo le corresponde un ISR de 1910.54, entonces este va a ser el monto límite que tú le vas a poder devolver al trabajador. Vas a tener tú tu control de los 5,278 pesos que le vas a descontar en el otro periodo 1910.54 y la diferencia la vas a ir descontando en los siguientes periodos tomando como límite el ISR que le corresponda según la nómina. Este ISR a favor no es una percepción, es decir, que no va a jugar para ISR ni para IMSS y tampoco va a sumar a su neto. Bueno, sí va a sumar, pero como va a ser el movimiento espejo con la deducción de ISR, pues no se va a considerar. Bien, entonces, ¿en qué casos puede haber ISR a favor o a cargo del trabajador? Cuando el ISR descontado es menor que el ISR anual, va a tener ISR a cargo del trabajador. Cuando el ISR descontado es mayor al ISR anual, entonces va a tener ISR a favor. Y si el ISR descontado es igual al ISR anual, entonces no va a tener ni ISR a cargo ni ISR a favor. Entonces aquí no va a haber una compensación, quedan en ceros y todos bien. Para explicar estos tres escenarios un poquito más claro, lo vamos a ver con este ejemplo. Cuando el ISR descontado es menor que el ISR anual, entonces el trabajador va a tener ISR a cargo, es decir, tuvo un ISR descontado en el año de 23,500 pesos y el ISR anual es de 25,932.44, entonces nos da un ISR a cargo del trabajador, en el cual nosotros le vamos a tener que retener o descontar 2,432.44 pesos. El siguiente caso es cuando el ISR descontado es mayor que el ISR anual, nos va a dar ISR a favor del trabajador, es decir, un ISR descontado en el año de 31,210.44, que es el ejercicio que vimos hace rato, versus un ISR anual de 25,932.44, entonces nos va a dar un ISR, perdón, aquí es a favor del trabajador de 5,278, este es lo que nosotros le vamos a devolver. Y el último es el ISR descontado, es igual al ISR anual, pues no hay ajuste, si se le descontó a lo largo del ejercicio un monto de 25,932.44 y cuando nosotros determinamos el ISR anual nos da el mismo monto de 25,932.44, entonces aquí pues quedan compensados, quedan en ceros y ya no hay ninguna compensación que se tenga que aplicar. Bien, hasta aquí no sé si tengan alguna duda o quieran hacer algún comentario. Solamente te quiero leer una pregunta que pone Jessica Flores en el chat y dice que si el ISR a cargo se tiene que descontar en una sola exhibición. No, aquí el ISR lo vas a manejar tú como creas que sea mejor o más conveniente para el trabajador. Aquí no nos pone un límite la ley, no nos marca algún monto que tengamos que respetar. Sin embargo, tienes que hacer un control en el cual no afectes tan fuerte al trabajador o en caso de que el trabajador acceda, pues que te autorice que puedas hacer estos descuentos justo porque pues, tal vez tiene otros ingresos y no le afecta tanto que su neto disminuya mucho. Entonces aquí es más que nada como un acuerdo o una forma particular del patrón
de tener una concordancia con los descuentos que le va a hacer por el ISR. Gracias. A ti, amigo. ¿Alguna otra pregunta, alguna consulta? Si no es así, vamos entonces al Excel para ver el ejercicio. Lo tenemos por acá, denme un Creo que segundo. tenemos una pregunta más, perdón. Sí, Dice adelante. Gladys, si tengo trabajadores de salario mínimo, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento es el mismo, sin embargo, si no tiene ingresos adicionales, como no les vas a estar descontando ISR, pues entonces no tendrías que hacer un ajuste aquí. Si tuvo ingresos adicionales en donde tú ya le tuviste que retener por estos montos, pues entonces vas a aplicar la misma, vas a hacer el acumulado, vas a terminar el ISR y ya lo que no le hayas descontado va a tener que verse ahí reflejado. Solo que aquí, dame un segundo, necesitaría consultar bien porque sería un descuento mucho más grande. Entonces, déjame validar esta información y si quieres, al terminar del taller, te doy la respuesta más precisa. Gracias, Adolfo. Jonathan tiene una pregunta y dice, si el trabajador quiere hacerlo, bueno, si el trabajador quiere hacerlo después del ajuste, entonces sería una complementaria. Si el trabajador quiere hacerlo después del ajuste, o sea, que él quiera hacer el procedimiento del ajuste ya cuando lo hayan aplicado, no entiendo muy bien esto. Jonathan, no sé si nos ayudas un poquito. Es que eso fue lo que puso, pero también no está muy clara la pregunta. Si puedes abrir tu micrófono, Jonathan, para ayudarte mejor, por favor. Si no, igual al final del taller podemos retomar esta pregunta que Jonathan esté listo Sí. para dar seguimiento. ¿Alguna otra pregunta? Mm, a ver, sí. Ina Valdés pregunta, ¿Runa aplica este proceso del ajuste anual en automático? Runa en automático no. Sí lo tenemos. Primero te va a preguntar si quieres que se aplique el ajuste anual. Si tú le dices que sí, entonces ahí va a correr el ajuste anual. Pero no es como que sin tu autorización lo corra. Si está automatizado, te va a generar el cálculo automáticamente, pero siempre y cuando tú le digas que si quieres aplicar el ajuste anual. Esto te lo va a empezar a preguntar a partir de la primer quincena de diciembre. Te lo va a volver a preguntar en la segunda quincena de diciembre y me parece que también en la primera de enero. Entonces, te va a decir si quieres correr el ajuste anual o lo quieres posponer. En caso de que todavía no lo quieras aplicar en la primera quincena, lo puedes aplicar en la segunda, te va a volver a preguntar. Si no lo quieres aplicar ahí, te dice que en la primera de enero de nuevo, y en caso de que no lo quieras aplicar, pues únicamente le das posponer, 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 y ya no te lo aplica. De acuerdo, muchas gracias. Pues adelante, Adolfo. Muchas gracias, Néstor. Entonces, continuamos. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos a Claudia. Esta es una persona que vamos a validar que haya, o bueno, que forme parte de las personas que se le va a aplicar ajuste anual. Estuvo activa desde hasta el 1 de diciembre, trabajó todo el año en la empresa, sus ingresos anuales son menores a 400,000 pesos, no entregó una carta de no ajuste anual, sí somos un único patrón y no tiene otros ingresos diferentes a sueldos y salarios. Entonces, cubriendo estos requisitos, sí estamos obligados a presentarle su ajuste anual como patrones. Bien, aquí vamos entonces a empezar a ver todos los datos, los acumulados y la información que requerimos para poder determinar el ajuste anual, que fue lo que vimos hace un momento. Entonces, esta persona en todo el año tuvo ingresos por concepto de sueldo, prima vacacional, aguinaldo y PTU. Estos conceptos acumulados nos van a dar los ingresos acumulables, que fue uno de los conceptos o una de las partes que mencionamos cuando hablábamos de ingresos, los acumulables. Posteriormente vamos a ver el ISR que se le retuvo, el subsidio que se le aplicó, no tuvo subsidio, y vamos a ver la división entre cada uno de los conceptos para ver si son exentos o grabados. En caso del sueldo,
es 100% grabado, entonces no tenemos nada exento. Para el caso de la prima vacacional que se pagó por 750 pesos, está exenta porque está dentro de las 15 UMAS. Tenemos pago de aguinaldo. Este aguinaldo tiene una parte exenta, ya que el tope de las 30 UMAS es por 3,257.10 para 2024. Esto es importante, no se queden con la idea de que es un monto fijo para todos los años. Recuerden que se determina basado en el valor de la UMA, en el ejercicio que se esté calculando. Entonces, la diferencia del aguinaldo, en este caso se le pagaron 15,000 pesos. La diferencia de lo exento queda grabado 11,742.90. Esto es lo que nos interesa, que vamos a considerar para el ajuste. Y la PTU, la cual también tiene 15 veces el valor de la UMA, tiene una parte exenta, que son 1,628.55, y una parte grabada, que son 23,371.45. En total, tenemos un exento, una parte, o bueno, una cantidad exenta por estos conceptos de 5,635.65 y una cantidad grabada de 215,114.35. Esta información la vamos a ocupar en el siguiente paso, en donde vamos a empezar a especificar cada cantidad de cada concepto. Tenemos ingresos acumulables por 220,750, tenemos ingresos exentos por 5,635.65. Si restamos estos exentos a los acumulados, vamos a tener un ingreso grabado de 215,114.35 y un acumulado retenido de ISR de 31,210.44 pesos. Teniendo esta información, vamos a jalar la base grabada, que son 215,114.35, y la vamos a meter a las tablas de ISR. Ya saben, como lo vimos hace un momento, vamos a ubicar estos 215,114.35, lo voy a hacer un poquito más grande. Vamos a ubicar este monto en las tablas anuales de ISR, dentro del límite inferior, y nos dice que estos 215 se encuentran aquí en este rango, entre 185 y 374. Entonces, jalamos el límite inferior, que son 185,852.58. Después vamos a ubicar, vamos a descontar, perdón, el límite inferior a la base grabada y nos va a dar una diferencia de 29,267. Posteriormente vamos a volver a buscar los 215,114.35 en la tabla para encontrar el porcentaje excedente del límite inferior. En este caso, pues sigue siendo el mismo rango, nos dice que son 21.36%. Vamos a multiplicar la diferencia por el porcentaje y nos va a dar un ISR diferencial de 650.31. Posteriormente, en el mismo rango en el que se va a encontrar la base gravable, vamos a buscar la cuota fija. En este caso es aquí, son 19,682.13. ¿Qué es esta cantidad? Se la vamos a sumar a la diferencia anterior y nos va a dar ahora sí el monto total del ISR anual, que son 25,932.44. Como no tuvimos subsidio con este trabajador porque pues rebasa el monto que menciona la ley para entregar o para compensar un subsidio, entonces se queden ceros y tenemos que el ISR del trabajador es de 25,932.44. Esto lo vamos a confrontar con el ISR que se le retuvo durante todo el año. En este caso son los 31,210.44, que son los que encontramos aquí, y nos va a dar una diferencia de ISR al trabajador de 5,278 pesos. ¿Hasta aquí algún comentario o alguna duda? Todo bien. Ok, en caso de no ser así, continuamos. En el siguiente ejercicio tenemos el caso de Francisco, el cual igual tenemos que validar que cubra con los requisitos para determinarle ISR, es decir, que esté activo hasta el 1 de diciembre, que haya trabajado todo el año en la empresa, que sus ingresos anuales sean menores de 400,000 pesos, saber si entregó o no una carta de no ajuste anual, en este caso no la entregó,
que seamos su único patrón y asegurarnos que no tiene ingresos diferentes a sueldos. En este caso, este trabajador, bueno, pues cubre con todos los requisitos, entonces el patrón está obligado a generarle el ajuste anual. Bien, como les mencionaba, tenemos que hacer uso de los acumulados dentro de todo el año de este trabajador. Aquí este trabajador tuvo un sueldo menor, entonces aquí sí le corresponde ISR. Se le pagaron conceptos como primo vacacional, aguinaldo y PTU. Se le hizo su retención de ISR y se le aplicó un subsidio. Dentro de los conceptos que se le pagaron, los exentos fue la prima vacacional, los 400 pesos completamente, el aguinaldo, la parte que le corresponde por las 30 UMAS, y la PTU, el exento que le corresponde de las 15 UMAS al año, lo cual nos va a dar un total exento de 5,285,65 y un grabado de 98,114,35. De igual forma, esta información la vamos a empezar a acumular en este apartado para empezar a diferenciar a qué corresponde cada monto. Tenemos que los ingresos acumulables son 103,400 pesos, los exentos son 5,285,65 y la diferencia nos va a dar la base grabada, que son 98,114,35. Esta base grabable o grabada es la que vamos a utilizar nosotros para determinar el ISR anual del trabajador. Tenemos también que se le retuvo un monto de 4,018,31 pesos y se le aplicó un subsidio de 2,535,40 en el año. Teniendo esta información, vamos a determinar el ISR, como se los comenté hace rato, los 98,114,35, que son los grabados, los vamos a meter en las tablas de ISR y de igual forma seguimos el procedimiento, le restamos el límite inferior, sacamos la diferencia, lo multiplicamos por el porcentaje del sobreexcedente, igual nos va a dar un ISR diferencial. A este ISR diferencial le vamos a sumar la cuota fija y nos va a dar el ISR anual de la tarifa. Para este trabajador es de 6,869,66. Teniendo este ISR, ahora sí vamos a considerar el subsidio que se le aplicó en todo el año. A este trabajador se le aplicó un subsidio total de 2,535,40, el cual se le va a descontar al ISR que le habíamos determinado, el cual nos va a reducir y nos va a dejar un ISR de 4,334,26. A este ISR es el que vamos a confrontar con el ISR que se le retuvo durante el ejercicio. Al trabajador se le retuvo un ISR total de 4,018,31 pesos, que son estos. Por lo tanto, la diferencia nos genera un ISR en contra del trabajador por 315,95 pesos. Entonces, aquí ya estamos viendo cómo se pueden ir dando estos escenarios de ISR a favor o en contra del trabajador. Vamos al siguiente ejercicio, en el cual vamos a volver a validar a este trabajador que tiene por nombre Enrique, el cual estuvo activo hasta el 1 de diciembre, trabajó todo el año en la empresa, sus ingresos anuales son menores de 400,000, no entregó carta de ajuste anual, somos su único patrón y no tiene ingresos diferentes a sueldos. Igual tenemos su acumulado, recibió conceptos de percepciones por sueldos, aguinaldos, únicamente estos dos conceptos. Se le aplicó un ISR y, bueno, la única parte exenta es la que corresponde al aguinaldo por 3,257,10. Entonces, en los totales exentos únicamente está la parte del aguinaldo por 3,257,10, que si se lo restamos a el total de ingresos, que son 204,000 pesos, nos va a dar un ingreso grabado de 200,742,90. Esta información la tenemos más abajito. Como les comentaba, el ingreso acumulable menos el ingreso exento nos va a dar la base gravable anual, que son 200,742,90. Y el ISR retenido en el año. Vamos a aplicar el mismo procedimiento, meter la base gravable a las tablas anuales. Vamos a determinar el ISR anual, que en este caso son 22,862,70 pesos.
Y vamos a considerar el subsidio, en este caso no hubo, nos mantenemos con los 22,862,70, el cual vamos a confrontar con el ISR retenido en el año, que son 20,648,94. En este caso, igual nos va a dar un ISR en contra. ¿Por qué? Porque el ISR que realmente se le tenía que haber retenido al trabajador es de 22,862,70, sin embargo, se le retuvo 20,648,94. Por lo tanto, nos hace falta descontarle o retenerle 2,213,77 pesos. Y por último, tenemos el ejemplo de los trabajadores asimilados. Recuerden que la ley nos dice, o en unas de las características que enunciamos a principio del taller, es que tiene que ser a personas que estén en el régimen de sueldos y salarios o asimilados a sueldos. Entonces, como tenemos a esta trabajadora, Leticia, que está en el régimen de asimilados, le vamos a hacer su determinación de ajuste anual. Igual validando toda esta información para estar nosotros seguros que sí corresponde al patrón determinar el ajuste anual. Ya saben, hay que validar que esté activo al 1 de diciembre, que haya trabajado con nosotros todo el año en la empresa, que sus ingresos anuales sean menores a 400,000 pesos, que no haya generado la carta de no ajuste anual, que no tenga otro patrón adicional a nosotros y que no tiene otros ingresos diferentes a asimilados. Entonces, si está en estos supuestos, procedemos a hacer el cálculo. Como saben, los trabajadores asimilados a salarios, su único ingreso o percepción es el concepto de asimilados a salarios. Algunas personas pagan aguinaldos, pagan bonos, pagan primas dominicales, primas vacacionales a trabajadores de asimilados. Esta es una mala práctica, no debe de ser. El único concepto que se debe considerar es el de asimilados a salarios. Por lo tanto, este concepto se considera como el sueldo, 100% grabado. Entonces, únicamente se va a considerar este concepto grabado y el ISR retenido que le corresponde. De igual forma, pues bueno, tenemos el acumulado, que son 54,000 para este trabajador que tuvo 4,500 pesos de ingresos mensuales. Los mismos que están grabados, como les decía, no hay ninguna parte exenta, y el ISR acumulado del año. Lo mismo se aplica a las mismas tablas, a la misma que hemos venido haciendo en ejercicios anteriores con el mismo procedimiento. La base gravable, 54,000 pesos, nos va a determinar un ISR anual de la tarifa de 3,054,92. Aquí, evidentemente, pues no aplica para el subsidio, no le corresponde subsidio en ningún caso a los asimilados. Nos deja el mismo ISR de 3,054,92 y lo vamos a confrontar con el ISR que se le retuvo en el año. A este trabajador se le retuvieron 3,054 pesos, por lo tanto, nada más tenemos una diferencia de 92 pesos, la cual se le tiene que ajustar al trabajador pues en sus siguientes nóminas. Con esto concluimos el ejercicio práctico. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda o comentario? Adelante. Gracias, Adolfo. Igual le escribí en el chat nada más para consultar en el apartado de los reportes. Ah, justo ya vi que ya me contestaron. Que dónde podía descargar el reporte del acumulado por empleados para poder hacer a lo mejor con una fórmula, cotejar que se está haciendo la corrida bien del ajuste. Te digo porque en algunos meses he tenido el caso no recurrente que el cálculo del ISR mensual está erróneo y he tenido que pedir que me lo validen. Entonces, nada más para hacer la confronta de que ahora sí todo el acumulado me lo esté descargando bien y lo esté contemplando bien Runa al hacer la nómina. Ok, sí, sabemos que en ocasiones podemos tener algún tipo de diferencias en el ISR o en los exentos. Este reporte lo puedes tú descargar desde el área de reportes. Ahí viene acumulados y ahí viene el rango de fechas que tú quieres que te descargue. Entonces ahí puedes tú bajar la información y validar pues los montos, ¿no? Que se le haya hecho por trabajador y por concepto. Ok, perfecto. Muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien más tiene alguna duda o comentario? Sí, adelante. Eh, Buena tarde. Yo tengo duda en el caso del subsidio aplicado.
aquí cómo se maneja lo que es la diferencia a partir del 1 de mayo, porque en el ejemplo viene un subsidio, el mismo monto de enero a diciembre, y a partir del 1 de mayo cambió. Entonces Sí. ahí ya me perdí. Sí, justo es importante que tomemos en cuenta esta reforma que como menciona, perdón, no puedo ver la pantalla, entonces no sé el nombre de quién está hablando, pero bueno, como nos comentan, hay una reforma en el cual ya no hay subsidio pagado a partir del 1 de mayo. Sin embargo, anterior a esto, algunas empresas que tenían trabajadores con estos supuestos en los que la base gravable y el ISR les permitía pagar subsidio a los trabajadores, pues bueno, lo aplicaron de esta forma. ¿Qué es lo que yo podría recomendarles aquí? Uno es ya sea cancelar y retimbrar los recibos del 1 a enero, febrero, marzo, y abril, y aplicar el ajuste como lo marca la nueva reforma, o pues bueno, hacer el subsidio que ya se pagó, pues ya no se deberá de considerar, porque actualmente no nos marca una actualización la ley en la cual nos diga cómo tengamos que reponerlo. Entonces tendríamos que aplicar nada más el subsidio aplicado sin considerar el pagado y considerarlo como lo hemos venido haciendo aquí, disminuyendo el ISR anual de la tarifa. Esas serían las dos opciones que yo podría darles ahorita con este cambio que viene a partir del 1 de mayo. Si alguien tiene alguna otra duda. En caso de que no tengamos hasta ahorita algún otro comentario, vamos a continuar para seguir con la presentación. Y es referente a la compensación de este ajuste anual de ISR. Cuando tenemos ISR en contra del trabajador, se deberá de descontar de la nómina con un concepto especial que haga mención a que se refiere al ajuste anual de ISR. Es decir, que se debe de timbrar con una clave específica y se tiene que diferenciar del ISR normal que nosotros le vamos a descontar al trabajador por los ingresos de ese periodo. En caso de que sea un ISR a favor, se deberá compensar con el ISR a retener, como lo habíamos visto en un ejemplo hace un momento, el cual el tope es el ISR del periodo que se le esté calculando al trabajador. ¿Cómo se paga la compensación? Bueno, hay que considerar algunos aspectos, que el ISR se compensa hasta por el importe del ISR a retener del periodo, como lo vimos hace un momento, es decir, que el ISR no se netea. ¿Qué queremos decir o qué quiere decir esto que no se netea? Que no lo vamos a considerar para, para llegar al monto neto o que va a formar parte de las percepciones, y que el ISR no se devuelve como una percepción normal de nómina. Lo que igual les comentaba al principio es que el ISR no se va a timbrar como un ingreso para el trabajador, no va a formar parte para la base gravable de ISR ni para el IMSS, es decir, como una variable. Entonces, no es un concepto ordinario. ¿Cómo aplicamos la compensación en el CFDI? Bueno, se debe compensar de la siguiente forma. En el CFDI se aplica un concepto que haga referencia a la compensación de ISR, como les mencionaba, es decir, poner, si es una percepción, poner ISR por devolución de ajuste anual, y si es una deducción, poner ISR que se está reteniendo por ajuste anual o cualquier otro nombre, pero identificar bien a qué se refieren esos montos. Y vamos a utilizar el tipo de clave SAT 004, aplicación de saldo a favor por compensación anual, en caso de que sea ISR a favor, o 005, reintegro de ISR retenido en exceso de ejercicio anterior, dependiendo si lo estamos aplicando en el mismo año o en el año siguiente. ¿Cómo se ve en el CFDI en la parte del formato XML? Bueno, pues en el XML tenemos que validar que aparezca el año a compensar, el remanente del saldo a favor
y el saldo a favor. Esto lo podemos encontrar en el complemento de nómina del CFDI y se va a ver como lo mostramos en la parte de abajo. Viene el concepto, ajuste anual de ISR a favor, la clave, el tipo de pago, el remanente del saldo a favor, el importe, el año y el saldo a favor. Entonces, así es como ustedes lo van a encontrar en el XML del CFDI. Y bueno, algunos consejos útiles que tenemos para compartirles es que es recomendable tener un concepto que diferencie el ISR anual a cargo del ISR calculado en la nómina del periodo ordinario, así como les acabo de mencionar, para poder identificar o llevar un mejor control del ISR que ya se le retuvo, que corresponde al ajuste anual, y no confundirlo o acumularlo con el ISR del periodo ordinario. Es preferible no dejar ISR a cargo del trabajador para el siguiente año, pues eso significa que hubo errores en la retención del ISR y es más probable que los patrones sean sujetos de revisiones de ISR por el SAT. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros ya identificamos que tuvimos un mal cálculo de ISR, el cual nos va a generar variaciones o diferencias al final del año, pues bueno, es importante corregirlos y no dejarlos todas estas diferencias hasta aplicar el ajuste anual. Cuando el ISR a cargo del trabajador es por una cantidad considerable, es más recomendable corregir los FDIs donde hubo el error y presentar declaraciones complementarias para corregir el error del cálculo. Justo como les comentaba, esto es con la finalidad de evitar no hacer deducibles la nómina y, bueno, cuando se presenten posibles revisiones del SAT, porque si nosotros durante el ejercicio hacemos deducibles nuestras nóminas con la información incorrecta, pues bueno, al final del día, si tenemos alguna revisión que ahorita se ha dado muy frecuentemente por parte de las instituciones, pues nos van a echar para atrás estas deducciones. Adicional de que podemos ser acreedores a alguna multa o recargo. Es recomendable calcular el ajuste anual desde el inicio del mes de diciembre con el fin de tener tiempo suficiente para realizar el procedimiento del ajuste anual de la nómina. Esto nosotros se los recomendamos justo por si se encuentran con situaciones con que no tienen todos los FDIs timbrados o no están timbrados en tiempo y forma, perdón, para validar que la determinación del ISR que hayan hecho en los periodos anteriores sea el correcto y si no poder hacer las modificaciones o los arreglos correspondientes. Entonces, por eso nosotros les recomendamos que ya, pues bueno, a partir prácticamente de hoy, de estas fechas, de empezar a correr estos cálculos de ajuste anual. Y algunas empresas aprovechan el cálculo de aguinaldo para hacer el ajuste de ISR anual a cargo de los trabajadores. Lo recomendable es diferenciar el ajuste anual, ya que recordemos que el ajuste anual no es un neteo, es decir, que algunas empresas al correr el aguinaldo aprovechan para meter los ajustes anuales y no se vea tan impactado el trabajador, ya que van a tener pues un ISR más grande en el mes de lo que acostumbran y ingresos más grandes. Entonces, pues valoren si es buena esta opción o no, para ver si lo pueden correr junto con el cálculo del aguinaldo. Algunas de las leyes que nosotros les recomendamos consultar al momento de correr el ajuste anual o antes son las siguientes: el Diario Oficial de la Federación, para poder conocer el valor actual de la UMA y determinar exentos y gravados, la ley del ISR en sus artículos 27, 97, 98, 99 y artículo 10 nos van a hablar un poco de cómo hacer el ajuste anual, los requisitos, las excepciones y algunos procedimientos. El reglamento de la ley, de la misma ley, la del ISR, en su artículo 179, 80 y 81, nos va a hablar de algunos casos de cómo se realiza la compensación del ISR. Y el anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal para 2023, en su inciso C, numeral 2, nos marca esta tabla del ISR para determinar pues los montos, el límite inferior, el porcentaje, el sobreexcedente, etcétera. Entonces nosotros les recomendamos que se remitan a estas leyes en estos artículos en caso de que tengan alguna duda o tengan ahí alguna discrepancia, sepan qué es lo que menciona la ley.
algunas obligaciones del patrón al momento de generar el ajuste anual. Los podemos encontrar en el artículo 99 de la ley del ISR, que menciona que trabajadores que estén dados de alta en el régimen de sueldos y salarios asimilados, se les va a aplicar el ajuste anual conforme a lo que ya han venido haciendo en el transcurso del año, que es calcular y efectuar el descuento de ISR en los periodos de nómina que corresponde. Los periodos se refiere a periodo quincenal, semanal, catorcenal, mensual. Calcular el impuesto anual conforme lo marca el artículo 97, expedir y entregar comprobantes, en este caso son los FDIs, y solicitar a los trabajadores proporcionen los datos necesarios a fin de inscribirlos en el RFC, o si ya están dados de alta ante el SAT, pues que proporcionen su cédula de situación fiscal. También podemos validar que para cubrir con los requisitos de deducibilidad marcados en el artículo 27, fracción 5 de la ley del ISR, todas las nóminas deben de estar timbradas y deben conservar los FDIs que respalden dichas nóminas, como lo marca el Código Fiscal de la Federación en el artículo 29 y 29A. En el artículo 99 de la ley del ISR nos mencionan las obligaciones que tiene el patrón, y en el artículo 10 de la ley del ISR nos marca el procedimiento para la determinación del subsidio. Sin embargo, aquí, ojo, recuerden que, como se mencionó hace un momento, sufrió una reforma y todas las actualizaciones de los montos que se utilizan para determinar el subsidio, cuánto le corresponde, lo vamos a encontrar en esta reforma. Si nos remitimos actualmente al artículo 10 de la ley del ISR, no está actualizado, entonces vamos a encontrar las tablas anteriores y los montos anteriores. Y bueno, por último, que los trabajadores estén inscritos en el IMSS, según lo que marca el artículo 15 de la Ley del Seguro Social. Algunas últimas recomendaciones sobre esto mismo es que tengamos el timbrado de nómina completo, es decir, que no nos falte nada por timbrar, que esté timbrado correctamente, cancelado o que se haya realizado una cancelación y se haya vuelto a timbrar. Hay que validar que todo esté hecho de forma correcta, que el ISR se haya calculado o determinado correctamente, validar que los conceptos, como les mencioné, estén exentos o grabados de forma correcta. Algunas personas exentan según lo que ellos creen que debe de ser o lo que les dijeron. Lo importante aquí es que lo hagan de la forma como lo marca la ley. Les repito, en el artículo 93 lo pueden encontrar, los conceptos y las características que debe de tener cada concepto para poder exentar. Clasificar correctamente las claves SAT de los conceptos. Algunas personas no consultan el catálogo de claves de SAT para saber a qué clave tiene que corresponder cada concepto en caso de que utilicen pagos adicionales. Entonces, esto también es importante validarlo. Y pues bueno, hacer todas las correcciones en caso de ser necesarias antes de correr su ajuste anual. Bien, pues hasta aquí este taller de ajuste anual. Les recuerdo que contamos en nuestra página web con un área de centro de recursos en la cual pues, van a poder encontrar algunos artículos que les pueden funcionar, algunos links que los van a remitir a información valiosa para ajuste anual, para nóminas, para impuestos que les pueden funcionar, así como también les recuerdo que pueden visitar nuestros canales en YouTube, nuestro perfil en Instagram, y si tienen alguna duda o comentario, ahí está el botoncito anaranjado del chat en el cual nuestro equipo de expertos les podrá ayudar y asesorar. Por mi parte, hasta el momento es todo. No sé si tengan alguna duda adicional o algún comentario que quieran hacer antes de despedirnos. Sí, adelante. No sé si alguien levantó la mano. Presentan diferentes plazos convenientes que se 30 de septiembre, donde una vez que lanzan el SAT. Ay, perdón. Bueno, si nadie más tiene dudas o comentarios, espero este taller les sea funcional. Se les va a hacer llegar toda la información. Amigo, ¿Sí? sí hubo una pregunta que pusieron aquí en el chat.
Ok. que dice, si el trabajador quiere presentar su anual para aplicar sus deducciones después de que se presentó el ajuste anual, no avisó por escrito, ¿el trabajador debe presentar una declaración complementaria? En este caso sí tendría que validar cómo quedó el ajuste anual que realizó la empresa para ver qué información utilizaron y ver si ya se le aplicó alguna compensación. En caso de que no se haya hecho una compensación y no se haya generado un trámite de devolución o retención adicional, pues bueno, puede presentar la declaración, pedirle al patrón que no, pues no continúe con este ajuste y generarlo sin problema. Listo, amigo. Gracias, amigo. No sé si alguien más tenga alguna otra duda o comentario. Perfecto. En caso de que no tengan más, pues les agradezco su participación, espero les sea de utilidad este taller y como les comentaba, en caso de que tengan alguna otra duda o comentario, acérquense a nuestros recursos, a nuestro chat, con gusto les vamos a poder ayudar. Que tengan excelente día y muchas gracias.